segundo lugar, la infraestructura educativa carece de muchos servicios básicos. Un promedio que superan el 70% de instituciones educativas no cuentan con un servicio de agua, por ejemplo, saludable. Digo, Ocaña Paz, decano del Colegio de Profesores del Perú. Profesor Ocaña, buenos días. buenos días, Pedro. Un gusto de saludarte. Muchas gracias por la Buenos invitación. días, profesor Ocaña. La calidad educativa, si bien es cierto, no solamente se puede medir por lo que pueden enseñar los maestros en las aulas, sino también por lo que representan las infraestructuras de los colegios que se encuentran en estos momentos dentro de una situación de precariedad, muchas y algunas pocas en perfectas condiciones. ¿Cómo entramos en este nuevo inicio del año escolar que arranca en el sector público el 17 de marzo, profesor Ocaña? En primer lugar, algunas buenas noticias tiene que ver con el número de docentes que fueron nombrados en este año. Tenemos 25.237 docentes nombrados en diferentes escuelas del Perú. Asimismo, también tenemos un promedio de 23.700 docentes que lograron superar la valla del concurso de ascenso de escalas y por tanto tenemos esa cantidad de docentes que ascendieron de escala. En cuanto a las noticias preocupantes, es que tenemos un 52% de directores que fueron evaluados el año pasado, fueron desaprobados y actualmente el Ministerio de Educación estaría dando la oportunidad para dar una segunda evaluación y fruto del cual serán las ratificaciones próximas. Digo esto para ver las dificultades de gestión que se estarían presentando en este mes de marzo en más de 2.500 escuelas a nivel nacional, de cuyos directores o subdirectores no aprobaron la evaluación que se implementó a finales del año 2024. Por otro lado, también entre las buenas noticias en datos estadísticos es que tenemos un promedio de 9,5 millones de estudiantes que estudian, de las cuales 6,7 millones en la escuela pública y un promedio de 2,5 millones en la escuela privada. Siendo estas las buenas noticias y la preocupación de todas, necesitamos, por otro lado, que tengamos garantizado los aspectos que has manifestado, la infraestructura educativa. Imagínense, se nos dijo ya en el año 2023 que un promedio del 72% de instituciones educativas del país requerían algún tipo de inversión. Estamos hablando en todo caso más de 40.000 instituciones de los 54.000 que tenemos a nivel nacional. ¿Y eso qué significa? Significa más inversión, significa eficiencia en el gasto de parte de los gobiernos municipales, gobiernos regionales y el gobierno nacional, porque son ellos los ejecutores. Y por otro lado, incluso de este total de colegios que estamos expresando, un promedio del 54% necesitaría derruirla totalmente y construir como nuevas. Y profesor Ocaña, estamos hablando a nivel de colegios públicos urbanos, pero ¿cómo estamos a nivel rural? Que casi nunca tocamos ese tema de las escuelas rurales, aquellas zonas que se encuentran alejadas del país, donde lamentablemente en el tema de calidad educativa tenemos que poner todas las variables. El profesor se está capacitado, se está nombrado, se está contratado, se llega a tiempo, deserción escolar, la infraestructura, servicios básicos, entre otras cosas. ¿Cómo estamos de manera integral en las zonas rurales? Las zonas rurales son zonas bastante descuidadas, lamentablemente, porque en principio a esta época del año las intensas lluvias, las carreteras colapsadas, escuelas con falta de mantenimiento hacen posible que no haya una atención desde los primeros días del año. Eso es uno. En segundo lugar, la infraestructura educativa carece de muchos servicios básicos. Un promedio que superan el 70% de instituciones educativas no cuentan con un servicio de agua, por ejemplo, saludable, digo, por lo menos potable. Pueden estar instalados, pueden llegar con tuberías, pueden llegar por acequias, o pueden tener aguas en tanques, pero eso no es la solución y eso no es saludable. En cuanto a alimentación escolar, hay regiones que llegan hasta el 67% de problemas con anemia, como regiones como Huancavelica, Cajamarca, y estamos hablando de regiones que tienen recursos económicos, tienen minería, por decir algo. En la zona selva peruana, por ejemplo, en esta época hay embalses de ríos, hay escuelas literalmente entre las aguas, y los docentes que son nombrados o recién contratados no pueden llegar a lugares tan alejados, y es más, en la selva se presenta el problema de que no contamos docentes preparados en las
lenguas originarias, producto de cierre de instituciones o servicios que se hicieron en los años 2013, 2014, o efectos también del 2009, cuando recordar al ministro Chang, cuando cerró las instituciones superiores pedagógicas y dijo primero acreditación, la nota mínima y otras, pero miren, a transcurso de los años los problemas han afectado el servicio educativo a nuestras escuelas de la Claro, y eso es preocupante, ¿verdad? Porque sí es cierto, 2014 por lo menos se había conocido el cierre de varias escuelas rurales y más que todo eran escuelas unidocentes, donde el profesor es el director, es el asistente, es el secretario, es el docente, es el conserje, es el todo. Hay una persona que solamente es el profesor allí en esa escuela rural. ¿Cuántas escuelas rurales se han cerrado en los últimos años, profesor Ocaña? Datos estadísticos exactos no tengo a la mano. Sin embargo, las escuelas rurales son zonas bastante descuidadas porque no hay presupuesto. Los padres de familia a veces optan por trasladar a sus hijos a las escuelas urbanos o más cercanos donde viven ellos. Y por otro lado, también observan que la enseñanza de los docentes, al no tener preparación en lengua materna, no es suficiente y por tanto hay problemas. Incluso el año pasado, algo de 3.000 docentes de diferentes partes de la zona selva no fueron recibidas o hubo protestas intensas de los profesores del sector bilingüe a fin de que ellos pudieran tener más acceso, o en todo caso, para evitar eso, el Ministerio de Educación incluso para este año está expresando que docentes o personas que han culminado de educación secundaria podrían ir a trabajar en esas escuelas bilingües, básicamente en educación inicial. Pero no solamente es eso, tenemos que ver también las zonas altoandinas, zonas quechuas, zonas aymaras, donde, por ejemplo, según datos que nos brindó el año 2022, el INEI y también el Derechos Humanos, ¿qué es lo que expresaba? Expresaba que un 82% de estudiantes no eran atendidas adecuadamente. Entonces, esos datos nos han ido, o en todo caso, esos hechos nos han ido dejando secuelas actualmente, de tal modo que necesitamos que haya un mejor mapeo por parte de los gobiernos regionales, direcciones regionales de educación, unidades de gestión educativa local, para poder dar con las cifras más precisas. Claro, lamentablemente, las estadísticas finalmente nos dan al fin de año, no a inicios, ¿verdad? Claro, y lo que nos está mencionando usted nos da precisamente una lectura mucho más amplia de lo que significa la educación en el país, que no solamente es el colegio de mi esquina, el colegio de mi cuadra, o donde va mi hijo. Es un tema muy integral, es un tema en una sociedad bastante diversa en el tema cultural, zonas rurales, altoandinas, amazónicas, indígenas, mestizas, una situación que la verdad es bastante difícil poder maniobrar de forma eficiente. Y en ese contexto, para terminar, profesor Ocaña, ¿usted considera que con todo lo que nos está mencionando, realmente podríamos entrar a un buen inicio del año escolar? Y si esto es posible, ¿qué significaría un buen inicio de año escolar? Creo un buen inicio del año escolar, respetando los contextos regionales, debe significar que las direcciones regionales de educación, las regiones del país, deben tener un calendario propio. ¿Eso qué significa? Significa que el inicio del año escolar debe ser diversificado, debe ser adecuado a su calendario regional, calendario local, y por tanto el Ministerio de Educación no debería de estar colocando fechas verticales, como decir, por ejemplo, el 17 de marzo empezamos todos. Puede ser como un hito, pero sin embargo hay regiones, por ejemplo, que actualmente están sufriendo problemas de intensas lluvias. Estamos hablando de Piura, estamos hablando de Tumbes, estamos hablando de Ucayali, de Loreto, de San Martín, de Ancash, de Puno, donde incluso ha habido muertos. Y además, producto de estas intensas lluvias, y conforme las lluvias se van alejando, te van dejando charcos de agua que se convierten en focos de contagio y el dengue. Y según algunos datos nos dicen, por ejemplo, actualmente MINSA viene promoviendo lo que es las vacunaciones contra el dengue, y solo tendríamos un promedio del 60% de jóvenes en edad escolar vacunadas para enfrentar este tema. Profesor Ocaña, sí, profesor Ocaña, el tiempo, se fue la comunicación con el Ocaña, el profesor Paz, decano del Colegio de Profesores del Perú. Fíjense, yo lanzo una pregunta para conocer la realidad, y lo que nos enteramos es una situación bastante terrible de cómo son las escuelas rurales, donde tendría que haber una situación mucho más controlada por la dispersión geográfica, pero lamentablemente se encuentra una situación bastante calamitosa
en la educación rural en el país. Profesor Ocaña, para terminar brevemente, por favor, brevemente, ¿qué mensaje le daría a los padres de familia con miras al inicio del año escolar el próximo lunes? Creo lo más importante en esta etapa es que haya una coordinación cercana y empática, comunicación permanente entre docentes, padres de familia y estudiantes. Nuestro objetivo son nuestros niños, son nuestros estudiantes que deben ser los que deben concluir sus estudios, así como iniciaron, deben concluir sus estudios. Garantizarles alimentación, garantizarles materiales educativos y el tema de seguridad, que lamentablemente se ha convertido en un hecho transversal. Aquí no solamente son las escuelas privadas las que tienen problemas, sino también las escuelas públicas. Imagínense, seguridad significa tener buena infraestructura, seguridad significa que no haya bullying, que no haya maltrato, que no haya acoso sexual. Creo que todos esos aspectos tenemos que superarla y cuando hay brotes o problemas como esta, hay que denunciarle a tiempo, hay que denunciar a tiempo para tener respuestas oportunas y las autoridades del sector educación y toda la sociedad civil debe estar atento a lo que ocurre en nuestra escuela. Imagínate, escuelas inseguras van a tener jóvenes inseguros. Necesitamos escuelas seguras, escuelas que garanticen una buena formación, pero para eso también compromiso docente preparados, actualizados y además también comprometidos con el futuro de nuestra Profesor Ocaña, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted.